Buenos días, pueblo dominicano, compatriotas todos. Soy el doctor Abraham Méndez Vargas, graduado el día 12 de julio de 1987 en la Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís, como doctor en Derecho. Es juez con maestría en Educación Superior, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2022 y con una especialidad en Administración Judicial, entre muchos otros estudios. He escrito 15 libros, de los cuales he publicado 8. De ellos novelas, cuentos, ensayos jurídicos, poesías, etc. Como dominicano, estamos viviendo un momento histórico esencial. Me he visto en la obligación de tomar parte activa en la política dominicana, porque la patria no se traiciona, la patria se defiende con la vida. Recientemente, uno de los dirigentes del PRM, Guido Gómez Mazara, recordando a Freddy Veras Goico, a quien califica como un genio, dice que aquí en nuestra república cualquier dominicano que sale 2 o 3 veces por la televisión cree que puede aspirar a la presidencia de la república. Y llama a la clase política dominicana, a la élite política dominicana. Porque clase política somos todos, a ponerle un candado a las aspiraciones, es decir, a ponerle obstáculo a la libertad y a la democracia. Eso desdice mucho del señor Guido Gómez, ya que su nombre significa Guido, hombre bueno. Y cuando uno está en el poder siendo mayoría, tiene que gobernar a favor de las minorías, para cuando mañana usted pase a ser minoría, encuentres de qué agarrar. Como hizo Balaguer, que la Convención Americana de los Derechos Humanos fue suscrita en San José, Costa Rica, en el 1969 y no la aplicó en sus 12 años de gobierno, pero cuando ya estaba finalizando sus 12 años de gobierno, en noviembre de 1977, la ratificó para cuando él salga en el 78 tener derechos que reclamar. Ese sentido común que le sobraba a Joaquín Balaguer le falta a Guido Gómez Mazara y a los más dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Entre los aspirantes independientes que está Yadira Marte, también sale recientemente un video diciendo que Luis Abinader se reunió con Leonel Fernández buscando impunidad. Yadira debe proveerse de mejores asesores, porque el sistema de impunidad viene desde el año 2000 con Hipólito Mejía hasta la fecha de hoy. Mientras que en América Latina, presidentes como el peruano Alberto Fujimori fue juzgado y condenado. Rafael Correa anda corriendo. Alan García se suicidó. En la República Dominicana solamente caen presos los funcionariotes de los presidentes. Los presidentes son intocables en la República Dominicana porque el sistema político dominicano fue configurado así en el año 2000. Yadira tiene que tener mejores asesores. También Guido Gómez Mazara, quiero recordarle que la Constitución Dominicana, y él es abogado y tiene que saber sobre el derecho de los derechos, que de acuerdo con Bernal Pulino, es lo que trata sobre los derechos fundamentales. Es un derecho de todo y de todo dominicano y de toda dominicana, en su artículo 22,
ordinar primero, elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución, y dentro de esos cargos está la presidencia de la República. Ese es un cargo que no es privativo de la clase, de las élites políticas de los partidos tradicionales, sino, como ha dicho el Tribunal Constitucional, para todo ciudadano que apoyado por un sinnúmero de dominicanos y de dominicanas se presente 75 días antes de las elecciones a la Junta Central Electoral o en una Junta Municipal Electoral y deposite sus aspiraciones bajo los cánones que establece la ley. Entonces Guido Gómez Mazara está haciendo un flaco servicio a la República Dominicana. Como dirigente político deja mucho que desear, porque solamente se necesita la bandera de la honestidad y de la inteligencia para aspirar a cualquier cargo establecido por la Constitución. Y decía Juan Bosch que el liderazgo se fundamenta sobre la autoridad moral. De manera que no es porque alguien tiene mucho dinero a través del cohecho o cualquier otra cosa que pueda presentar candidatura. Debe ser un dominicano auténtico y que tenga liderazgo. Vamos a seguir conversando con el pueblo dominicano. Hoy tenemos el 10º mensaje al pueblo dominicano. Doctor Abraham Méndez Vargas, presidente del Partido Emergente Popular PEP. El pueblo dominicano es la República Dominicana. Justicia con rectitud, trabajo para todos los dominicanos y soberanía popular. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios, patria, libertad. Viva José Núñez de Cáceres. Viva Juan Pablo Duarte. Viva el general Gregorio Luperón, los padres de la independencia dominicana. Pueblo dominicano, compatriotas todos. Manifiesto político del Partido Emergente Popular PEP. El hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas. Con esta frase lapidaria que acabamos de decir, comienza J.J. Rousseau su gran obra El Contrato Social. Y pocos de los que la han escuchado o la han leído quizá no se imaginan cuáles son esas cadenas que en todas partes aprisionan la vida del hombre, no obstante haber nacido libre. Esas cadenas son las leyes naturales y sociales, porque como dijera Aristóteles, el hombre es un zoopoliticón, es decir, el hombre es un animal político. Por ser humano, hombre o mujer, es un zoopoliticón, por ser tal, independientemente de que pertenezca o no a un partido político. Quienes optan por no participar de un partido político determinado ni luchar por tales o cuales ideales patrios se abstienen de votar en las elecciones con esa conducta, de la misma manera que aquellos que no creen en la democracia como gobierno representativo de la nación muestran con esa forma de pensar antes descrita una manifestación política, en tanto que todo ser humano está destinado a vivir en sociedad con sus otros congéneres, salvo que sea un dios o un demente, ya que nadie puede vivir aislado totalmente de los demás. Es por eso que en las aulas universitarias se les enseña a los estudiantes de la carrera de leyes que el derecho es lo que hace posible la vida en sociedad. Y las naciones habitadas por seres humanos están conformadas por una superestructura que llamamos Estado, y a nivel internacional la comunidad de naciones que llamamos ONU, donde los estados parte son sus miembros de la misma manera que las personas son los habitantes de sus respectivas naciones, regidas por ciertos principios universales y tomando en cuenta sus particularidades inherentes
a la naturaleza espiritual y cultural de cada nación, bajo los principios que permitan la supervivencia de la humanidad a pesar de los conflictos bélicos que acontecen comúnmente entre las naciones o entre parte de esas naciones. La ley de leyes de una nación, aquella de donde emanan las leyes que componen su organización jurídica, es lo que llamamos constitución, la cual define la nación que rige y tipifica el Estado de Derecho que la rige. El Estado dominicano tuvo 3 momentos claves que rigen la nación dominicana como pueblo independiente. La primera fue la declaratoria de independencia del pueblo dominicano el 1 de diciembre de 1821. La segunda fue la manifestación de independencia que se produjo el 16 de enero y el 27 de febrero de 1844. Y la tercera declaratoria se produce con la restauración de la República en 1865. Esos 3 momentos cruciales de la República Dominicana fue dirigido por 3 grandes patriotas de igual dimensión histórica. Ellos fueron los dominicanos, doctor José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte y Díez y el general Gregorio Luperón. Por eso ellos 3 son los padres de la independencia dominicana. La Constitución de la República Dominicana establece en sus 6 primeros artículos naturaleza del Estado dominicano. En su artículo 1 define la organización del Estado y dice que el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. En su artículo 2 sobre la soberanía popular establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establece esta Constitución y las leyes. En su artículo 3 sobre la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención establece que la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los 3 de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. En su artículo 4, respecto del gobierno de la nación y separación de poderes, establece que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Esos 3 poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. En su artículo 5, en relación con los fundamentos de la Constitución, establece que la Constitución se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Y en su artículo 6, respecto de la supremacía de la Constitución, establece que todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetas a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. En esos 6 primeros artículos se vertebran el cuerpo jurídico de la República Dominicana como nación independiente en relación con el concierto
de las demás naciones del mundo. A los representantes de la soberanía popular, la Constitución Dominicana los llama encargados de los tres poderes que gobiernan la nación: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Por lo tanto, el empresariado dominicano ni los hombres de negocio en general pueden asumir ni directa ni indirectamente el control de ninguno de los tres poderes del Estado, ni utilizar ningún tipo de injerencia que menoscabe el principio de la separación de los tres poderes del Estado. Como hemos visto en el artículo 5, nuestra Constitución establece que ella se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Y entonces vemos que la masiva presencia ilegal de extranjeros, especialmente haitianos, no solo atenta contra la dignidad del pueblo dominicano, sino que para favorecer ciertos negocios empresariales, ellos rompen la unidad indisoluble de la nación dominicana, que la Constitución, como hemos dicho, define la indisoluble unidad de la nación dominicana y recalca que la patria es común de todo, que la república es la patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Eso está más que claro que el agua. Hoy en día, con esta invasión masiva de ilegales haitianos, en un plan de sustitución de los habitantes que componen la nación dominicana, se viola constantemente la Constitución a causa de la inconsciencia de quienes nos han gobernado desde el 16 de agosto de 1996 hasta el día de hoy. La organización en forma de república unitaria, hoy empresarios y políticos han convertido de hecho en forma de república binaria el Estado social y de derecho que constituye la República Dominicana. Por lo tanto, el pueblo dominicano debe mantenerse indisolublemente unido para tirar al zafacón de la historia a los enemigos de la patria común de los dominicanos y de las dominicanas, y que representan fuerzas injerencistas foráneas extrañas a la soberanía popular dominicana, al respeto a la dignidad de los dominicanos y de las dominicanas, y por ende a la necesaria separación e independencia de los poderes públicos. La única forma de detener el proceso de destrucción de la dignidad humana y la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas, es que el pueblo dominicano de a pie, que es la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución, asuman el poder por medio de sus mejores patriotas que las representen, o en última instancia en forma directa en los términos que establece nuestra Constitución y las leyes. Y de ese modo evitaremos que se prosiga destruyendo la indisoluble unidad de la nación dominicana, echando atrás el proceso de haitianización de la República Dominicana, una agenda extranjera injerencista que ha contado con el apoyo de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, y de sus secuaces, y al parecer ello incluye al presidente actual, Luis Abinader. Ante la posibilidad de la producción o destrucción, los dominicanos debemos optar por la producción de formas más perfeccionadas de nuestra organización social y estatal, a los fines de que en el futuro ningún dominicano de la mierda pueda atentar contra la indisoluble unidad de la nación dominicana, ni contra la dignidad del pueblo dominicano. A costa del sufrido pueblo haitiano, que son negros en un 90% y son extremadamente pobres, hay en el estado fallido de los hijos de Dessalines, fundador del estado haitiano en el 1804, una élite haitiana de origen árabe inmensamente rica, que detenta irregularmente el poder político desde el 1934, a raíz de la salida de la intervención militar norteamericana efectuada en el año de 1915, y a través del primer ministro, que acaba de designar un nuevo embajador en la República Dominicana, y es obvio que tienen una marcada injerencia entre las élites políticas dominicanas que dirigen el PLD
el PRD, la FUPO, el PRM y otras organizaciones políticas que también son pro-haitianas, tanto de centro como de falsa izquierda dominicana. Solo el Partido Emergente Popular y el Partido Comunista de la República Dominicana, PA Coredo, que dirige el prócer Pin Montaz, no son pro-haitianos, y los demás que dicen no serlo carecen de la firmeza de carácter de inequívoco amor al pueblo dominicano, puesto lo que vemos en Ramfis Trujillo, en Yadira Marte, en El Cobrador y en otros es un excesivo amor a sí mismo y no a la patria común de todos los dominicanos y dominicanas. En reiteradas ocasiones, el Partido Emergente Popular PEP, a través de los mensajes semanales de su presidente, le ha recomendado al señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República 2024-2028, que declara el estado de emergencia o estado de excepción en toda la línea fronteriza de la República Dominicana con el estado fallido de Haití, decretando el cierre total de la frontera. Nadie entra, nadie sale, y que retire el cuerpo diplomático dominicano actual en Haití, rompiendo relaciones con el estado fallido de Haití hasta tanto no se restaure la normalidad constitucional y democrática en esa nación afro-francesa. El Partido Emergente Popular PET es del criterio de que, como bien es sabido, la Convención Americana, conocida como Pacto de San José, por haber sido aprobada en Costa Rica, nació el 22 de noviembre del año de 1969 y de la cual la República Dominicana es signataria, en razón de que, luego de haberla suscrito en el Congreso Nacional Dominicano por resolución 779 del 25 de diciembre de 1977, la ratificó según Gaceta Oficial 9460. Sin embargo, aún el Congreso Nacional Dominicano no ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana, y el reconocimiento que hizo en fecha 19 de febrero de 1999, siendo Leonel Fernández reina incumbente del Poder Ejecutivo, según lo establece el artículo 62 de la Convención Americana, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Dominicano. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. En efecto, el artículo 3, parte infine de la Constitución Dominicana, crea el bloque de constitucionalidad de los tratados sobre el principio de la supremacía de la Constitución. Por esa razón, el artículo 27 de la Convención Americana es perfectamente aplicado en la República Dominicana en caso de declaratoria del estado de excepción, en cualesquiera de sus modalidades, con aplicación efectiva del principio establecido por la parte infine del artículo 6, en el sentido de que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución, y para lo cual tiene competencia el Poder Judicial de manera difusa y el Tribunal Constitucional de manera principal, así como en revisión jurisdiccional en materia de violación al debido proceso y de los derechos fundamentales por parte de los demás poderes públicos, especialmente del Poder Judicial. La Constitución del 2010, en su artículo 26, numerales 1 y 2, establece que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En consecuencia, reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Segundo, las normas vigentes de convenios internacionales ratificados serán regidas en el ámbito interno una vez publicado de manera oficial. En efecto, la Constitución Dominicana del 2010 constituyó un paso de avance que en gran parte hace honor a las disposiciones del artículo 27-2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 262 hasta 272 inclusive, contenido en el título 13 respecto de los estados de excepción,
Esas disposiciones no fueron modificadas por las revisiones constitucionales del 2015 y 2024. La declaratoria del estado de excepción, podría decirse, es un derecho mixto que lo garantiza y controla el derecho interno con carácter decisorio, pero su violación puede ser sancionada por la comunidad internacional. En el centro de esas áreas limitadoras de la soberanía de los Estados miembros se halla precisamente el derecho que tiene todo Estado civilizado para superar épocas de crisis mediante la declaratoria de estado de excepción, de acuerdo con las prescripciones determinadas por la Constitución y las leyes de cada Estado parte. Como hemos podido justipreciar, el estado de excepción constituye una medida institucional del derecho internacional que tiene su raíz en el derecho público interno. Tiene también un componente privado, por lo que posee un carácter mixto. Cae en el jus cogens, o sea, el derecho de gente, que es resistente a la noción de Estado, por lo que es deber principal de este asegurar la paz y el progreso y la seguridad en su territorio y de sus nacionales. Esas medidas son un derecho del Estado parte en la Convención Americana, por lo que tienen una regulación internacional específicamente a través de la OEA en caso de que haya habido violaciones a las obligaciones contraídas por el Estado parte en la Convención Americana. La declaratoria del estado de excepción, así como su alcance y los motivos que lo hayan suscitado, deben ser inmediatamente informados al resto de sus miembros vía la Secretaría General de la OEA. En su artículo 27-2, la Convención Americana establece el procedimiento que debe llevar a cabo el Estado parte a la hora de declarar en su territorio o en parte del mismo, en caso de crisis institucional o de quiebra de la paz pública, el estado de excepción. Como los derechos sociales y políticos no están autorizados a ser suspendidos, es obvio que la suspensión de los derechos de la ciudadanía únicamente queda suspendida por las causas determinadas por la Constitución en sus artículos 15 y que a partir de la Constitución del 2010 los derechos de nacionalidad en los artículos 18 al 20 inclusive de la ciudadanía y de los derechos políticos no pueden ser suspendidos. La enumeración de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana incluye otros derechos y deberes de igual naturaleza, tampoco pueden ser suspendidos. La Constitución Dominicana ordena a los poderes públicos guardianes de la ley, lo que implica que la ley debe ser correlativa al derecho fundamental que reconoce y garantiza a la comunidad como derecho humano fundamental, lo que constituye una limitación al ejercicio del poder político, y el ciudadano también tiene el deber y el derecho de velar por la calidad de la democracia, toda vez que según Montesquieu, si todos los estados tienen en general el mismo objeto, que es conservarse, y cada uno tiene en particular su objeto propio, debemos concluir que el principal objeto del Estado de Derecho es conservar el Estado social de derecho de la República Dominicana. Por lo tanto, la Constitución del 2010 reafirma el criterio de control difuso antes expuesto en su artículo 188 al disponer que los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su consideración. Por eso dice Juan Bosch que la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844 es la Constitución del general Pedro Santana. En verdad debería haber dicho que era la Constitución de Tomás Bobadilla y Briones. En efecto, al examinar la historia y evolución del estado de excepción en la República Dominicana desde 1844 hasta el año del 2024, podemos advertir que el estado de excepción es el último recurso que tiene el Estado de Derecho para evitar su destrucción y lograr su restauración en cuanto tal, reduciéndolo a su mínima expresión como única forma en que el instinto de conservación colectiva prima, sin que ello signifique
el rompimiento total de su equilibrio interno, suspendiendo sobre todo los derechos individuales que son autorizados. En cambio, la Constitución Dominicana del 2010, en su artículo 264, trata sobre el estado de conmoción interior y expresa exclusivamente lo siguiente: el estado de conmoción interior podría declararse en todo o en parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Igualmente podrá ser declarado por el presidente de la República en caso de que el Congreso no estuviera reunido. La ley número 656, dictada por el Senado Consultor el 22 de junio de 1960 y promulgada por el primer mandatario en fecha 27 de junio de 1960, la llamada Ley sobre los efectos del estado de sitio, tuvo su origen en el decreto del Senado Consultor de 1860, el 27 de junio de 1860, el Senado Consultor, el cual, en virtud del artículo 35, atribución 22 de la Constitución, se le concedieron estas facultades extraordinarias al general Pedro Santana. A fin de ejercer las facultades extraordinarias que le atribuye la ley fundamental en los casos de conmoción interior, a mano armada, rebelión, etc., teniendo en cuenta la situación en que se hallan las fronteras del sur después de los últimos acontecimientos del cercado y la urgente necesidad de tomar prontas y enérgicas medidas capaces de cortar el mal de raíz y establecer el orden de aquellas poblaciones. El estado de sitio, según el vocabulario jurídico de Henry Capitán, se define, constituye un régimen de las épocas de crisis que implica la aplicación, luego de una declaratoria oficial, declaración del estado de sitio, de una legislación excepcional de previsión que somete las libertades individuales a un control más amplio de la autoridad pública. Se distingue el estado de sitio militar, que da al comando militar de una plaza de guerra atacada o sitiada poderes extensos de policía que pueden llegar hasta la supresión de la propiedad privada en nombre de las necesidades de la defensa de la plaza. Ley del 10 de julio de 1791, decreto del 24 de diciembre de 1811 y 14 de julio de 1891. Segundo, el estado de sitio político declarado sobre todo o parte del territorio nacional, en principio por una ley, excepcionalmente por un decreto, en caso de peligro inminente resultando de una guerra exterior o de una insurrección a mano armada, tiene por efecto aumentar temporalmente la autoridad del gobierno para el mantenimiento del orden. En el estado de sitio militar, la situación es dominada por la autoridad militar. En el estado de sitio político, el poder civil, con sus poderes extraordinarios, domina y dirige la defensa. En el caso del general Pedro Santana, era ambas cosas a la vez: un líder militar que era la cabeza de un gobierno constitucional. Entre las atribuciones del Congreso Nacional previstas en el artículo 93 de la Constitución Dominicana del 2010, en sus letras E y F, tenemos que la de autorizar al presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se refiere la Constitución, y F, en caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas. Creo que constituyó la declaratoria de un verdadero estado de emergencia el decreto de número 7, dictado en 1844
en fecha 19 de abril por la Junta Central Gubernativa, declarando guerra a muerte a la República de Haití, y declaración que no fue recogida por el gran buceador de la historia dominicana, don Emilio Rodríguez de Morise, en su obra Guerra Dominico-Haitiana, y que aparece sin embargo en el tomo 1 de la colección de leyes, decretos y resoluciones de los poderes legislativos y ejecutivos de la República 1844-1847, y que constituyó no solo el primer estado de emergencia declarado posterior al 27 de febrero de 1844, sino también el más oportuno y vigoroso acto político de la Junta Central Gubernativa para conjurar no solo el peligro grave e inminente que amenazaba la independencia y la seguridad de la patria de Duarte, sino para restaurar y consolidar la fe en el porvenir del pueblo dominicano. Y en esos actos de gobierno tiene Bobadilla sobrados méritos patrióticos que se respiran hoy en el discurso de dichos documentos históricos. El Estado de Derecho reside en la plenitud del disfrute y goce de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos sociales, culturales y económicos, que son indisolubles con aquellos en la protección del derecho a la vida, del derecho a la nacionalidad, de otros derechos absolutos que no pueden ser suspendidos. Y cuando el Estado de Derecho tiene como única alternativa conservarse en cuanto tal, naturalmente es obvio que si fuesen suprimidas esas condiciones esenciales que lo legitiman y lo hacen válido ante el pueblo soberano que lo legitima, entonces habría cambiado la naturaleza del Estado de Derecho por un Estado absolutista, por una férrea dictadura latinoamericana. Lord Ashton decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y que es el sueño del señor Leonel Fernández. En consecuencia, reafirmamos el criterio de que, dada la masiva crisis migratoria haitiana en la República Dominicana y dada la imposibilidad de una solución viable a la crisis profunda que ha hecho colapsar no solo el Estado fallido haitiano, sino a esa sociedad misma como tal, menos a las élites mulatas de origen árabe protegidas por intereses foráneos, urge que el presidente Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, declara el estado de emergencia migratorio y de sitio, cierre la frontera, repatrie los ilegales haitianos, rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Haití hasta que se restaure la normalidad constitucional haitiana, poniendo en estado en cuestión en manos de los militares de conformidad con el artículo 252 de la Constitución, a los términos del cual la defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, su misión es defender la independencia y la soberanía nacional, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones públicas. ¡Viva el Partido Emergente Popular PEP! El pueblo dominicano es la República Dominicana. Justicia con rectitud, trabajo para todos los dominicanos y soberanía popular. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios, patria, libertad. Viva el doctor José Núñez de Cáceres. Viva Juan Pablo Duarte. Viva el general Gregorio Luperón. Los padres de la independencia dominicana. Muchas gracias. Les habló su presidente, doctor Abraham Méndez.